Carlos Gardel, probablemente la voz más importante de la historia del tango y uno de los personajes, tres o cuatro personajes más importantes de la historia popular argentina. Y es un personaje que, a diferencia de Chalino, quiso volver y no pudo, y murió en ese intento de volver a su Buenos Aires Con querido. la frente marchita. Exactamente. Bueno, pero es un personaje que, aunque no sé si vos lo sabés, no nació en la Argentina. El representante de lo criollo y de lo porteño no nació en Argentina. Y donde nació ha sido parte de un debate histórico que ya lleva mucho más que lo que vivió Gardel, que es que si nació en Toulouse, Francia, como Charles Romuald Gardés, o si nació en Tacuarembó, Uruguay. Los uruguayos mueren en la justa de decir que Carlos Gardel era uruguayo y los argentinos estamos convencidos de que era francés. Y este debate ha dividido a sus seguidores durante años, porque el tango es rioplatense, es de los dos. El argumento francés es que hay documentos oficiales como su partida de nacimiento y su declaración de ciudadanía argentina de 1920 que indican que nació en Toulouse el 11 de diciembre de 1890 como hijo de Berthe Gardés sin padre reconocido. El argumento uruguayo es que nació en Tacuarembó como hijo ilegítimo de Carlos Escayola, un político del lugar, y que fue adoptado por Berthe Gardés y llevado a Buenos Aires. Pero esto fue resuelto, o sea, los uruguayos que siguen discutiendo esto es en vano, amigos, porque en 2012, y después de un libro que tardó 10 años de investigación, los autores franceses Georges Galopin y Monique Rufflet, junto con el argentino Juan Carlos Esteban, investigaron en el libro El padre de Gardel y descubrieron que sin lugar a dudas él era francés. Vino al país entre los 2 años, a los 2 años y 3 meses en brazos de su madre, quien fue expulsada de su familia francesa por ser madre soltera, lo cual era un pecado imperdonable. Llegó a la Argentina, país que le dio a la madre ciudadanía y residencia. Se sabe casi con certeza que su padre era un francés llamado Paul-Jean Lasserre, quien además de Charles Romuald, o sea, de nuestro Carlitos, tuvo otros dos hijos naturales, que pasó casi toda su vida presa y que tuvo un testamento en el que reconocía a algunos hijos, pero no a Gardel. Los juicios sucesorios de Gardel en 1935 en Argentina y en 1936 en Uruguay, donde tenía propiedades, muestran la partida de nacimiento y su registro en Toulouse, y que nació en 1890 y que cuando se declara la Primera Guerra Mundial, y acá viene la cuestión de por qué Gardel, algunos creen que era uruguayo y fue culpa solo de él y es una historia apasionante. Cuando se declara la Primera Guerra Mundial y Carlos tenía 24 años, tendría que haberse inscripto en el consulado francés para marchar al frente e ir a pelear la guerra. Entonces Gardel, que se sentía argentino y no tenía ningún interés de ir a pelear una guerra europea, se registra en el consulado uruguayo, porque si no obtenía una ciudadanía no podía irse de gira a Europa. Y cada vez se estaba haciendo más famoso y lo habían invitado a una gira por España. Entonces él se va al consulado uruguayo, amparándose en una legislación para súbditos uruguayos residentes en otros países que los eximía de las obligaciones, entre otras, de guerra, y se registra como uruguayo nacido en Tacuarembó 3 años antes de su verdadero nacimiento, es decir, en 1887, y pone ya su nombre artístico, que era Gardel y no Gardés. ¿Ok? Pero este nacimiento, que es apócrifo, no tiene certificado de nacimiento, entonces no hay ni en la embajada, ni en Relaciones Exteriores, ni en el Ministerio de Interior de Uruguay una partida de nacimiento de allí. La única que hay es de Toulouse, y no hay ninguna otra evidencia ni de que él haya vivido en Uruguay, ni de que su madre haya vivido en Uruguay. Y cuando incluso ella muere, revela, confirma que era francés, confirma que su padre era Paul Lasserre, un francés. Y entonces no hay ninguna duda de esta situación, salvo en el corazón de muchos uruguayos que jamás se van a rendir, y les mando un besito
Gardel era francés. Creció en el barrio del Abasto de Buenos Aires. Él es el zorzal criollo, el zorzal del Abasto, un lugar de la bohemia, un lugar en el que se cruzaban los trabajadores del mercado de abastos que estaba ahí en pleno centro, con toda la noche del tango y de los teatros modestos donde se cantaban canciones populares. En 1911, con mucha ayuda de los conservadores, el partido que en ese momento gobernaba la Argentina y que lo apoyan desde el inicio a Gardel. La vida de Gardel está muy vinculada a lo político y en particular al Partido Conservador, que era un partido antidemocrático, contrario al radicalismo, que era el Partido Democrático. Lo empiezan a apoyar y él empieza a tocar en pequeños escenarios del barrio del Abasto, que eran de bares del Partido Conservador. Interpretaba milongas, zambas, vidalitas. En 1913 forma un dúo con un uruguayo, José Razano, y empiezan a tocar tangos. Interpretaban además repertorio folclórico, tango cantado que recién empezaba, se empiezan a llegar a ir a teatros más grandes y más famosos, hacen sus primeras grabaciones con el sello discográfico Odeón y explotan a nivel nacional en Uruguay y se empiezan a ser conocidos incluso en Europa, como ya les decía. Él es quien convierte el tango de algo meramente musical a algo con letra. O sea, si hoy Mm. conocemos el tango con letra, es por el éxito que le dio Gardel, quien prontamente comenzó a escribir sus propios tangos, pero acá viene la particularidad. Gardel escribía la música, no la letra la hacían Ah, mira. otros, principalmente su pareja de composición llamado Lepera, y Gardel no sabía música. Entonces él se ponía al lado del guitarrista y le decía, yo quiero que el tango diga tun 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 Claro. tun. Y alguien trasladaba esa composición a música con una guitarra. Él nunca había estudiado música, no sabía música y sin embargo sus tangos, como por ejemplo por una cabeza de un noble potrillo, uno de los más famosos que entre otros lo baila Al Pacino en Perfume de Perfume de Mujer, mujer. la música es de Gardel, compuesta dictándosela a otro de esa manera porque no sabía leer una nota musical. En ¿Ok? tu cara, Academia Musical. Exacto. Obviamente los hermosos poemas de Lepera, además de todos los otros compositores que él cantaba letra y música, contribuyeron a eso. Pero si hoy buscamos las grabaciones de Gardel, que se notan viejas, se sigue notando una voz de tenor que pocas veces se repitió en la música popular y que le dio esa distinción. Y ahí, si bien no tenemos una comparación directa con Chalino, porque sí era un virtuoso de la canción, Gardel pronunciaba muy mal las palabras, por ejemplo, hablaba mal. No se sabe si era a Oh, propósito o si era una búsqueda para distinguirse, pero él pronunciaba mal las palabras y eso se hizo único de Gardel. Entonces, de nuevo, vemos cómo una figura popular no se hace por la perfección, sino por lo distinto, ¿no? justo, lo que menos buscas es la perfección, porque entonces hace lo mismo que Chalino, te identificas y dices, si él que lo habla mal o si él que no lo canta perfecto puede hacerlo, yo puedo hacerlo. Eso es representación. Totalmente. Para 1920 ya giraba por Uruguay, Brasil, Chile, se va a España, donde tiene un gran éxito y ahí ocurre que se lo convoca para Francia y en un ratito voy a volver a eso porque una vez que se fue a Francia nunca más pudo volver a su Buenos Aires querido y la mayoría de esos tangos tan famosos los escribe en sus giras, extrañando Buenos Aires. Mm. Algo que por otro lado es muy porteño y muy tanguero, vos lo viviste, que vivimos en una permanente añoranza mientras estamos ahí, ¿no? Como que el porteño es de añorar lo que está viviendo, una cosa extraña, eso Sí, le pasaba a Gardel y lo traducía en sus tangos. En el medio, algo que también lo vincula con nuestro querido Chalino, es su vinculación con el crimen organizado. Te decía que Gardel era un hombre del Partido Conservador. Y en el Partido Conservador había varios políticos de mucha preeminencia, entre ellos un hombre llamado Barceló,
que era el intendente, o sea, el presidente municipal de un barrio muy industrial y popular llamado Avellaneda, y que manejaba prácticamente a toda la provincia de Buenos Aires. Y tenía un matón a su cargo, un matón de la mafia, trabajando para este político, llamado Juan Ruggero, alias Ruggerito. Un hombre que iba siempre armado, que nunca se bajaba de una pelea y que tenía varios homicidios a su cargo. Ruggerito se hace íntimo amigo de Gardel porque en 1915, en el Café O'Rondeman, aparentemente Gardel, ya siendo un hombre de algún reconocimiento, se pone adelante de un disparo que iba para Ruggerito Cállate. por un ajuste de cuentas amoroso. Ruggerito lo protege, utiliza su arma para terminar el asunto y a partir de ahí la amistad se vuelve inmortal. Ruggerito le presenta a muchos políticos, le asegura muchísima exposición, organiza muchos eventos trabajando para este Barceló y le daba protección. No hay o no existe evidencia de que Gardel jamás haya participado él en una actividad criminal, pero se sabe que sabía utilizar armas, sabía defenderse si era necesario y tenía un vínculo muy personal y muy directo con el crimen organizado, sobre todo para la política. De hecho, cuando se cae el gobierno democrático de 1930 de Hipólito Yrigoyen, Gardel escribe una canción para festejar esta caída del gobierno democrático porque su asociación con el Partido Conservador era directa. ¿Ok? Bueno, como te decía, y vuelvo, Gardel se va en los 20 a París. En París se vuelve una estrella, pero gigantesca, tanto es así que hoy en París se pueden ver los lugares donde Gardel tocó, casi como si hubiera sido Charles Aznavour, un cantante del lugar. Y muchos franceses adoptaron el tango por Gardel. Compuso sus tangos más famosos, tanto es así que lo viene a buscar Hollywood. Se va a Estados Unidos, firma un contrato con la Paramount, donde graba al menos 4 películas, una más exitosa que la otra, y se vuelve el Latin Lover de esa época. De los mediados de los 30, la estrella latina más grande de los Estados Unidos era Carlos Gardel. De hecho, si hoy en día ustedes van a Los Ángeles y van a los estudios Paramount, la calle de la parte de atrás de los estudios se llama Carlos Gardel, porque era No. la estrella de la Paramount. Ahí filma Cuesta Abajo, el tango en Broadway, El Día que Me Quieras, donde él compone ese tango tan, tan famoso que es El Día que Me Quieras. Bueno, no voy a cantar tango, pero y Tango Bar. Nunca tocó en México, pero sin embargo, la trascendencia en Los Ángeles lo llevó a que en México fuera una figura de leyenda y se esperaba que si no hubiera tenido su muerte tan temprana, hubiera llegado a tocar reiteradamente en México porque muchos productores lo buscaban. Lo que ocurrió es que su repertorio se hizo muy famoso en México por años. Muchos cantantes cantaron las canciones de Gardel y se dice que Pedro Infante, entre otros, adoptaron algunos elementos del tango en su estilo musical a partir de la admiración que tenían por Gardel. ¿Qué ocurrió con Gardel? Gardel estaba desesperado por volver a Buenos Aires de tantas giras que había hecho que lo tenían alejado de su madre, a quien amaba profundamente. Nunca se le conoció una pareja estable, más allá de algunas novias, no tuvo hijos. Su relación más potente era con su madre y estaba desesperado por volver. Y entonces cuando tiene la posibilidad, después de tocar en Colombia, de viajar, pese a que le recomendaban esperar un poco, y él toma un vuelo en un día muy complejo y ese vuelo, y ahí hay otro punto con un personaje que alguna vez tenemos que ver, que es Pedro Infante, ese vuelo cuando está despegando se estrella y Gardel muere junto con Lepera, quien componía sus canciones, y todos sus músicos. Y por supuesto, esa muerte no quedó libre de mitos y leyendas. Hay quienes dicen, por supuesto nunca se ha comprobado, sino que se supone que el accidente fue producto de un error del piloto en un día de lluvia, pero muchos dicen que el accidente ocurrió
porque Alfredo Lepera, su compañero de composición, estaba harto de Gardel y de su ego y de sus reclamos, sacó una pistola y le disparó adentro del avión, lo cual provocó el accidente en el cual murieron todos. Obviamente no hay ningún elemento que lo compruebe, pero al igual que con Chalino, los rumores siempre van a seguir a las leyendas. Gardel es inmortal en Argentina, murió en 1935 y sin embargo sus tangos siguen hasta hoy. No hay porteño, aún si nunca escuchó un tango, que no reconozca inmediatamente la cara de Carlitos Gardel. Es un símbolo de la porteñidad, pese a que nació en Francia y nunca, nunca hay un tango sin que esté detrás el zorzal criollo.